Atención, escuchábamos al presidente norteamericano decir que Europa se ha vuelto irreconocible, que se ha vuelto woke. También conocíamos las noticias sobre el aumento de los aranceles a todo el mundo, básicamente. También escuchábamos que desde Bruselas se buscaban soluciones al respecto. Analizábamos cómo Francia decía que había que adaptarse, el Reino Unido decía quería no perder la posición de privilegio respecto a los Estados Unidos. Todo esto hay que leerlo también a la luz del documento de seguridad nacional que publicó Estados Unidos hace un par de meses, en noviembre de 2025, en donde hablaba de intervenir abiertamente las políticas europeas, pero también las elecciones. Hablaba también de favorecer a los partidos que hablaban de supremacismo blanco. Vamos a hablar sobre esto con Miguel Urbán, autor de Trumpismos. Miguel, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Todo bien, es, como te decía, un placer tenerte por acá. Quiero que me hagas una valoración no solamente de la cuestión arancelaria que veníamos comentando al inicio del programa, sino también a la luz de estas declaraciones que escuchábamos en el inicio, en donde Trump decía que Europa se ha vuelto irreconocible y woke, y se lo adjudicaba a la inmigración y a las políticas energéticas. ¿Qué valoración haces? Bueno, primero sobre el tema de los aranceles, ¿no? Que yo creo que hay mucha tela que cortar en este tema. Hay que recordar que Trump lo que hizo para aprobar estos aranceles fue utilizar una ley de emergencia nacional, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decir que no se puede aplicar esta ley de emergencia nacional para aplicar aranceles de forma permanente, porque tenía que ser, si acaso, una cuestión momentánea, que estos aranceles, si son permanentes, no responden a esta lógica de la ley de emergencia nacional, y hay que recordar que se lo tumba un Supremo que supuestamente controla a Trump. O sea, que hay una mayoría conservadora que es la que le tumba estos aranceles. Esto supondría, en cierta medida, una de las primeras derrotas de Trump en uno de los elementos claves de su legislatura hasta ahora, que ha sido la guerra comercial, en donde la cuestión arancelaria ha jugado un papel fundamental. ¿Qué ha hecho Trump? Trump lo que ha hecho ha sido buscar otra ley donde pueda encontrar un resquicio para volver a aplicar parte de esos aranceles. Y digo parte porque a día de hoy no ha discriminado entre países, sino lo que ha hecho ha sido buscar una ley otra vez comercial de 1974, aplicando el código 122 de esa ley, donde le permite hacer unos aranceles globales. No partido por estados como veíamos hasta ahora, un 10%, y ahora últimamente la última noticia fue que subió a un 15%. Esto deja a algunos socios comerciales como Canadá o México, que tienen un acuerdo de libre comercio, no se sabe muy bien en qué lugar les deja. A países que habían llegado a un acuerdo comercial con Trump que beneficiaba en este caso a Estados Unidos, como el caso de Japón o la Unión Europea, tampoco queda muy claro en cómo les deja esta cuestión de este nuevo arancel del 15%, y se afecta al propio acuerdo. De hecho, sobre el tema de la Unión Europea, y que dar un dato importante, mañana en la Comisión de Comercio de la Unión Europea se vota sobre la ratificación del acuerdo que se firmó en agosto entre von der Leyen y Trump, ese acuerdo vergonzoso y vergonzante donde la Unión Europea aceptaba sumisamente las imposiciones comerciales de Donald Trump, y es posible que mañana esa comisión de comercio no ratifique el acuerdo, o sea, lo tumbe, con lo cual añadiría otro elemento más a este caos de guerra comercial que estamos viendo ahora mismo. De hecho, su presidente Bernard Lange en la red X ya ha dicho que él va a pedir y va a optar por el voto contrario a la ratificación. Hay varias incógnitas, e incluso hay un elemento interesante en las últimas horas ha cobrado cierta fuerza también en Estados Unidos, de que podría ser un autogolpe por parte de Donald Trump. ¿A qué me estoy refiriendo? Antes hablábamos de que en el Tribunal Supremo hay una mayoría
conservadora, una mayoría que supuestamente responde a los intereses de Donald Trump. Parece ser que el impacto sobre la economía norteamericana de los aranceles está siendo muy grande, y el impacto también sobre los bolsillos y sobre la economía de las y los estadounidenses. Y esto está afectando mucho al Partido Republicano y a Donald Trump en las encuestas, y genera un contexto muy desfavorable de cara a las elecciones del midterm en noviembre, que son unas elecciones fundamentales para esta legislatura, para Donald Trump, para mantener la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso. Con lo cual, hay alguna gente que está planteando que podría ser una forma de echar hacia atrás la cuestión de los aranceles, que se le habían ido un poco de las manos a Donald Trump sin tener que rectificar públicamente y poder achacar esa rectificación a una decisión del Supremo. Veremos en los próximos días. Lo que sí es claro es que ahora mismo hay un caos comercial y arancelario muy importante, tanto con los competidores de Estados Unidos como sus supuestos socios, tanto Canadá, México, como la Unión Europea, Japón. Yo creo que ahora mismo hay una incertidumbre muy importante en este sentido, ¿no? No sé si te interesa que ya vayamos directamente a la cuestión de las últimas declaraciones, o quieres que sigamos un poquito por aquí también. Me gustaría que habláramos también de las últimas declaraciones que veíamos recién en pantalla sobre la cuestión europea, ver que veíamos también hace unas semanas a Ayuso participando de la conferencia de Mar-a-Lago. Hay también una disputa ahí a la interna de las derechas y de las ultraderechas de este país por el apoyo de Donald Trump. Al menos desde aquí lo vemos así. Me gustaría también saber tu opinión. Y también te apunto, muy interesante la hipótesis esta sobre la que hablabas respecto al autogolpe de Trump a la luz de las elecciones de midterm de noviembre que vos también decías. Pero claro, que no es la primera vez que una posición institucional también que contaba con el apoyo de Donald Trump se le da vuelta, porque hace un par de meses también lo veíamos a Powell de la Reserva Federal norteamericana, que también tuvo un entredicho y un cruce muy importante con el presidente del gobierno. Así que también muy interesante la hipótesis, la anotamos y profundizaremos sobre ella. Pero quiero también ahora preguntarte, Miguel, por las declaraciones de Donald Trump respecto a Europa. Pues yo creo que ya empiezan a ser un clásico, ¿no? O sea, de hecho, si vemos un poco lo que ha hecho las declaraciones de la administración de Donald Trump, lo que hacen estas últimas declaraciones es sumarse a un coro que venía atacando las supuestas políticas pro-migratorias. Me río yo de las políticas pro-migratorias de la Unión Europea. Podríamos, que desde luego no le tienen nada que envidiar Frontex al ICE o la Europa Fortaleza al muro que construye Trump. Pero bueno, supuestamente esas políticas pro-migratorias, la cuestión de diversidad, woke y demás que planteaba, o incluso la pérdida de ardor guerrero. No sé si recordáis el año pasado en la conferencia de seguridad de Múnich, el propio Vance, el vicepresidente, ahondó en esa misma crítica que hemos visto ahora mismo. Tú citabas la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y cómo se planteaba la necesidad de imponer en el marco de la Unión Europea gobiernos aún más dóciles, aún más seguidistas de la política trumpista, y que para eso era necesario apoyar a fuerzas como Vox en el Estado español, que ha demostrado ser un magnífico mayordomo de los intereses norteamericanos y que le ha generado ciertas tensiones también internas. Hay que recordar Rosicky, el que fue el portavoz de defensa en el Congreso por parte de Vox, el general de Infantería y Marina, que fue diputado por Cádiz, que dejó la formación de Abascal diciendo que él no quería ser un lamebotas de Trump y que entre patria e ideología siempre elegiría patria, ¿no? Ha habido tensiones, incluso el propio Ortega Smith criticó el seguidismo de Abascal de las políticas de Trump, y lo que hay es un interés por parte de Trump de
al igual que con América Latina, con la Unión Europea la entiende como parte de su área de influencia, en este nuevo reparto del mundo entre viejos y nuevos imperios. Y aquí Trump entiende que le interesa una Unión Europea aún más débil, aún más sumisa, e incluso la posibilidad de quebrar la Unión Europea tal y como la conocemos, como una forma de controlar mejor su área de influencia, y por eso hace este tipo de declaraciones como una forma de tensar a la propia Unión Europea y como una forma también de apoyar a sus socios en el continente, como lo hemos visto en América Latina con Milei en Argentina, vimos el caso de Costa Rica, de Honduras, lo vimos en las elecciones, por cierto, de hace 10 días en Japón. O sea que vemos que es una política de apoyar a sus aliados geopolíticos en el mundo. Urbán, autor de Trumpismo, muchas gracias por haber estado en el tablero esta mañana, siempre un placer. Nada, muchas gracias a vosotras.